Si nos ponemos a pensar en un juicio, podemos ver que hay algunos elementos que son bastante notorios y relevantes, como por ejemplo hay un juez, hay un demandado, hay un demandante, hay testigos, hay el juzgado, ¿no? El ambiente donde se desarrolla. Y lo normal que ocurre en esas sesiones es que cada parte expone sus argumentos para poder ganar, salir victorioso en ese juicio. Ahora yo veo en la Biblia un juicio que el Señor le hace al pueblo de Israel. Pero antes de hablar de ese juicio en sí, quiero hablar un poco del contexto en el cual se desarrolla ese juicio. Y uno de los protagonistas, uno de los que hacen referencia o hace mención a ese juicio es el profeta Miqueas. Pero si recordamos muchos tiempos atrás del profeta Miqueas, recordamos a Moisés, que está dando las indicaciones al pueblo de Israel antes de ingresar a la tierra prometida. Está dando o transmitiendo lo que el Señor le estaba diciendo, todo lo que ellos tenían que cumplir, cada cosa que ellos tenían que hacer para que les pueda ir bien a la tierra que estaban ingresando. Ahora, esa tierra era muy buena. El Señor muchas veces menciona que es una tierra donde fluye leche y miel. Entonces, ¿qué cosa es lo que el pueblo tenía que hacer? El pueblo tenía que obedecer lo que el Señor les estaba indicando. Y esa obediencia iba a traer unas consecuencias, así como también la desobediencia. Y podemos ver en Deuteronomios 11:13 dice: si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón y con todo el alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra en otoño y en primavera, para que obtengan el trigo, el vino y el aceite. También hará que crezca hierba en los campos para su ganado, y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Entonces Moisés está dando esas indicaciones y les dice, ¿no?, que si ellos llegan a cumplir, van a poder vivir bien. El favor del Señor va a estar con ellos. Habrá lluvia para sus campos, crecerán hierbas para ellos, para sus animales, y todo lo bueno que alguien pudiera esperar si vive en cierto lugar. Ahora, esas mismas leyes, esos mismos mandamientos que Moisés les estaba dando o les había dado al pueblo de Israel, en el tiempo de Miqueas, esas leyes, muchos años después, ya cuando Miqueas aparece, esas leyes siguen siendo las mismas. El tiempo no hizo que las leyes del Dios cambien, sino que el pueblo de Israel se estaba olvidando y estaba desobedeciendo todo lo que el Señor le había mandado. Y es en ese tiempo donde aparece Miqueas. Miqueas, un profeta de un pequeño pueblo del sudeste de Israel, aparece en medio de esa situación. Y él había sido testigo de todas las guerras que había pasado el pueblo de Israel, y aún de la separación de los dos pueblos del norte y del sur. También de las guerras que Asiria le estaba dando al pueblo, a ambos pueblos. Miqueas aparece en esa situación, y esos mismos mandamientos, esas mismas ordenanzas que el Señor les había dado, resuenan en la voz de Miqueas. Y vemos que el pueblo de Israel se estaba
apartando, estaba desobedeciendo, y algo curioso, para llamarlo de esa manera, era que muchas de las cosas que el Señor les había dicho específicamente que no lo hagan, el pueblo de Israel lo hacía. Y es así como vemos específicamente el norte, vemos cómo llega esa desobediencia. Y eso lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 17, del 16 al 17, donde dice: abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron 2 ídolos fundidos en forma de becerro y una imagen de la diosa Acera. Se postraron ante todos los astros del cielo y adoraron a Baal. Sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas, practicaron la adivinación y la hechicería. En fin, se entregaron a hacer lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Y ahora, ¿cómo podemos entender eso? ¿Dónde está aquellas buenas cosas que le iban a suceder? ¿Dónde estaba quizá aquella bendición que el Señor había prometido? Y es que el pueblo de Israel se había apartado de Dios, había caído en idolatría, había caído en desobediencia, había puesto altares a otros dioses paganos. Y es así como en medio de esa situación, en medio de esa desobediencia del pueblo de Israel que estaba sufriendo el pueblo del norte, parte de esas mismas actividades de desobediencia también estaba llegando al pueblo del sur. Y es ahí donde Miqueas aparece como una voz que advierte y que le dice a ese pueblo. Pero vemos también en Segunda de Reyes, capítulo 16, del 17 al 18, dice: el rey desmontó los paneles de las bases y les quitó los lavamanos. Además bajó la fuente que estaba encima de los bueyes de bronce y las instaló sobre un enlosado de piedra. Y por deferencia al rey de Asiria, quitó del templo del Señor el techado que se había construido allí para celebrar los sábados, así como la entrada exterior para el rey. Todas esas actividades que acabamos de leer ya eran parte del pueblo del sur. Y también habían caído en idolatría, habían modificado la estructura del templo, había deshonestidad, había injusticia. Todo eso estaba apartando a Dios del corazón de las personas. Ahora, Dios había dicho ya mucho antes cuáles eran las consecuencias de esa desobediencia. Pero en Miqueas 5 leemos que también les hace un recordatorio, si podemos llamarlo así, un recordatorio de qué es lo que ellos van a sufrir, del juicio que Él va a traer ante esa desobediencia. Y en Miqueas 5, del 10 al 15, leemos: esto afirma el Señor: en aquel día exterminaré tu caballería y destruiré tus carros de guerra, exterminaré las ciudades de tu país y derribaré todas tus fortalezas. Pondré fin a tus hechicerías y no tendrás más adivinos. Acabaré con tus ídolos y con tus monumentos sagrados. Nunca más volverás a postrarte ante las obras de tus manos. Arrancaré de tus imágenes de acera y reduciré a escombros tus ciudades. Con ira y con furor me vengaré de las naciones que no me obedecieron. Dios era firme en el juicio que Él tenía que aplicar. Dios sabía que esas acciones llevaban a que el pueblo se apartara del pueblo, o se apartara de Dios. La idolatría, la injusticia, el adorar a otros dioses, todo eso llevaba
apartarse de Dios y también a traer injusticia para el pueblo, a llegar a oprimir, a llegar a ese desbalance entre lo que al pueblo le convenía. Y ahora en el capítulo 6 vemos una especie de juicio, lo que les comentaba hace un instante, una especie de tribunal donde el Señor expone su argumento, expone las faltas que el pueblo de Israel había cometido. Y leemos que en Miqueas 6 de 1 al 4 dice: escuchen lo que dice el Señor, levántate, presenta tu caso ante las montañas, deja que las colinas oigan tu voz, escuchen montañas la querella del Señor, presten atención, firmes cimientos de la tierra. El Señor entra en juicio contra su pueblo, entabla un pleito contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime en qué te he ofendido. Yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esa tierra de esclavitud. Yo envié a Moisés, a Aarón y a Miriam para que te dirigieran. Ahora, vemos que este juicio que se expone es algo diferente, tiene algo en particular. Como les comentaba también hace unos instantes, en un juicio lo que normalmente se espera es que el demandado presente sus argumentos para que pueda salir libre de eso, ¿no? De esa situación. Y el demandante de igual manera presenta sus argumentos, presenta sus pruebas para que quizá tener el mayor castigo, ¿no? que le puedan dar al demandado. Pero en este juicio que se desarrolla vemos algo muy diferente. Primero, que el demandante tiene una comunicación con el demandado. Y no es una comunicación cualquiera, ¿no? Como que expresara una especie de rencor hacia él, sino le dice: pueblo mío. Y eso es particular porque eso tú no lo ves en un juicio común. Tú no ves al demandante hablándole con tal amor al demandado. Tú no puedes ver eso. Y aún Dios le recuerda todo lo bueno que ha sido con el pueblo de Israel. Le recuerda de dónde lo sacó, le recuerda a qué personas envió para poder sacarlo de aquella opresión que vivía en el pueblo de Egipto. Entonces es Dios mostrando su amor, que a pesar que hay una desobediencia, hay un pecado en el medio, el Señor sigue mostrando su amor, sigue viendo a Israel como posesión suya, como pertenencia, y no buscando ganar ese juicio, porque lo normal es eso, ¿no? Lo normal es que uno quiera ganar el juicio, sea cualquiera de las partes. Pero vemos aquí a Dios no con esa intención de ganar el juicio, sino de buscar una reconciliación, de poder, o de que el pueblo de Israel se pueda dar cuenta de su pecado, se pueda dar cuenta de que está desobedeciendo al Señor y se está apartando del Señor, de que todo lo que el Señor le había dicho mucho antes de ingresar a la tierra prometida lo estaba haciendo, y lo que el pueblo de Israel tenía que hacer es regresar hacia los caminos del Señor, regresar a ese estado inicial que tuvo cuando recordaba todo lo bueno que había sido el Señor. Y ahora también es una
juicio particular porque el demandante le da la salida al demandado. Dios le dice qué es lo que tiene que hacer al pueblo de Israel. Eso no se da en un juicio normal, eso no se puede ver. Y nosotros vemos en Miqueas 6, del 6 al 8, dice: ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito con mi delito, o por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces vemos algunas preguntas, ¿no?, que se pudiera hacer el pueblo de Israel para poder salir de esa ira, para poder de alguna manera escaparse de la ira del Señor. ¿Acaso te tengo que presentar algunas ofrendas, algunos holocaustos, o quizá lo que había hecho con otros dioses, ¿no? El dios o uno de los gobernantes había ofrecido a su propio hijo como ofrenda a un dios pagano. Y también se pregunta: ¿acaso tengo que ofrecer a mi hijo? Pero el Señor no le dice nada de eso. No quiere sacrificios, no quiere ofrendas quemadas, no quiere ni la vida de hijos suyos, sino lo que pide Él es amar la justicia, o practicar la justicia, amar la misericordia y humillarse ante Dios. Entonces, miren qué juicio tan peculiar que el Señor, el que está exponiendo su caso, y el pueblo de Israel como demandado no tiene ningún argumento de defensa, no tiene nada que lo pueda de alguna manera salvar, porque él ha desobedecido a Dios. El pueblo de Israel ha sido culpable empezando por el pueblo del norte y ahora el pueblo del sur, donde estaba Judá. Se estaba apartando del Señor, y ahí es donde el Señor, con ese amor característico de Él, le habla con compasión, le habla con ternura, se dirige al acusado y le dice qué es lo que tiene que hacer. Y ahora eso no ha cambiado mucho también ahora, o no ha cambiado ahora. Ahora el Señor también quiere reconciliarse con nosotros, nos lleva ante ese juzgado a nosotros ahora en este tiempo, y nos dice: ¿qué pasó? No viene con una intención de juzgar, de humillarnos, sino viene con lazos de amor, viene con eso que es característico de Él. Y eso lo podemos ver, o ese modo de querer reconciliar, o esa forma de querer reconciliar al mundo con Él, lo podemos ver en Efesios 2, del 14 al 16. Dice: Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de las leyes de mandamientos y ordenanzas. Hizo
la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en Él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Y eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Eso lo hizo en el tiempo del profeta Miqueas. Estuvo en ese juicio o llevó a juicio al pueblo de Israel por toda la desobediencia, por todo el pecado que el pueblo había cometido, buscando esa reconciliación, buscando ese arrepentimiento del pueblo de Israel. Y ahora, muchos años después, y ahora en este tiempo, a nosotros también nos llama a reconciliarnos con Él, y lo hace por medio de algo preciado para Él, que es Jesucristo, Jesucristo que dio su vida por nosotros, porque en medio hay una desobediencia, en medio estuvo tu falta, o está la falta del hombre, tu falta, mi falta, está el pecado nuestro. Pero Dios da una salida, ¿no? Una muestra de amor, que es Jesucristo, para que por medio de Él nosotros podamos encontrar esa reconciliación con Él. Y eso, como les decía, es hasta el día de hoy. Hoy día el Señor te está llamando y está hablando a tu corazón, que a pesar de todo lo que hayas podido cometer, no hay pecado que por medio de Jesucristo que Él no pueda perdonar. Porque Cristo ya pagó el pecado que tú y yo hemos cometido. Él lo pagó en la cruz, y el precio fue alto. El precio fue muy alto. El precio fue su vida. Esa vida que Él derramó en la cruz para que tú y yo podamos reconciliarnos con Dios, para poder vivir así como el pueblo de Israel, vivir en esa armonía, en ese cuidado del Señor, al igual que nosotros ahora también podamos vivir agarrados de la mano del Señor. Eso no quiere decir que no va a haber dificultades, porque tampoco el Señor al pueblo de Israel le prometió que no iba a haber peleas, que no iba a haber guerras. Ellos tuvieron muchas guerras, pero el Señor estuvo con Él en medio de todas esas guerras. Cuando el pueblo obedecía, cuando el pueblo seguía a Dios, cuando el pueblo no se apartaba de Dios, habían guerras y el Señor luchaba por ellos. Así, a pesar que eran muy pocos, el Señor les daba la victoria al pueblo de Israel. Y al igual ahora nosotros también, Dios nos da esa opción de reconciliación para con Él, y nos dice que Él va a estar con nosotros, que a pesar de todo lo que Él pueda pasar, su mano, ¿no? Como dice también en los Salmos, su vara y su cayado nos va a infundir aliento. Así que yo te animo a que tú puedas considerar lo que hoy has escuchado y puedas tomar esa opción que el Señor te está dando. Que hay un pecado, sí, de por medio, hay una falta que hemos cometido, pero es el mismo que debiera acusar, o el mismo que ha recibido el agravio, el mismo que ha recibido el agravio, pidiendo reconciliación con el que ha fallado, con el que ha pecado. Y es así como Él envía a Jesucristo para que nosotros podamos tener esa opción de poder tener una comunión con el Señor. Y no hay mejor decisión y no hay mejor resultado en ese juicio que nosotros podamos tener, que el Señor sea nuestro abogado, que el Señor sea por medio del cual nosotros podamos
tener ese acceso a Dios Padre. Así que yo te quiero invitar a que tú puedas meditar en esto y tú puedas pedirle al Señor que te ayude a poder entender y a poder ser parte, a poder experimentar ese amor con el cual Él quiere traer esa reconciliación. Y yo te quiero invitar a que tú puedas hacer una oración conmigo. Señor Padre, gracias Señor por hacernos ver, Señor, que tú estás buscando una reconciliación, Señor, entre tú y nosotros, Señor, que tú enviaste a lo más preciado, Señor, que tú tenías, que es a tu Hijo Jesús, para que nosotros podamos tener esa opción, Señor, de poder Señor, acercarnos a tu presencia, Señor, y volver a ese estado inicial, Señor, de compartir contigo, Señor, de estar cogidos de tu mano, Señor, así como siempre tú lo has querido, así como siempre tú lo has planificado, Señor. Ayúdanos a poder, Señor, entrar en ese perdón, Señor, que tú nos ofreces, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por lo que tú nos has hablado en este día. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, familia.